Y una de las más frecuentes es la urticaria. Yo creo que todos alguna vez hemos visto o hemos tenido una lesión, am, la presencia de una roncha, que es la lesión elemental característica de la urticaria. Se trata de una reacción vascular que afecta a un 20% de la población. Es más frecuente en adultos jóvenes, en niños también es frecuente. Afecta levemente más a mujeres que a hombres y se produce una vasodilatación transitoria que lleva a un edema dérmico, lo que se traduce clínicamente por la presencia de ronchas o abones, que son las lesiones patognomónicas de la urticaria. El prurito es un síntoma muy característico, predominante, tanto así que la ausencia de este síntoma tendrían que obligarnos a plantearnos otros diagnósticos diferenciales. A ver. Aquí en esta imagen podemos ver, ay, la urticaria tiene varias clasificaciones, algunas, una clasificación como aguda, crónica, pero desde su punto de vista fisiopatológico podemos hacer dos clasificaciones importantes. Una, la que es por mediada inmunológicamente y otras que no tienen una mediación inmunológica, que se desencadenan sobre todo por estímulos físicos y que son hasta menos conocidas su fisiopatología que en el caso de las inmunológicas. Entre las inmunológicas, el alergeno va a activar a la inmunoglobulina E y este además va a desencadenar la activación de estas células efectoras que son los mastocitos, con la consiguiente liberación de histamina, que es la principal sustancia que se libera y que va a producir los síntomas. Y también va a haber liberación de leucotrienos y prostaglandinas. Los estímulos físicos no son mediados inmunológicamente, pero también llevan a una activación de los mastocitos y la cascada de eventos es similar. Llevan, entre otras cosas, pero lo más importante a lo que mencionábamos, a la vasodilatación. Entre los factores desencadenantes en la urticaria inmunológica están las drogas, entre ellos los antibióticos, especialmente los betalactámicos, los antiinflamatorios no esteroideos, relajantes musculares, los contrastes de yodo. Entre los alimentos están los mariscos, pescado, cerdo, los frutos secos, las frutillas, el chocolate, pero en eso se incluyen todos los alimentos o situaciones que el paciente pueda también eh, relacionar. Y entre los alimentos, los salicilatos, los colorantes, especialmente la tartrazina y conservantes. Entre los estímulos físicos, los que, hablando ya de la urticaria física, está el calor, la luz solar, el frío, la presión, la vibración, el agua, el estrés también. La urticaria aguda es aquella que dura hasta 6 semanas. Algunos textos pueden hablar de 8 semanas, pero nos tomamos como parámetro 6 semanas, un mes y medio. En estas más frecuente en niños, en adultos jóvenes. La urticaria aguda, la estadística nos muestra que ambos sexos por igual. Los contactos con el antígeno o con el alergeno pueden ser por infección, por ingestión, por inhalación o inyección. Y lo más frecuente es alimentos, fármacos, picaduras de insecto, infecciones, parasitosis. En la urticaria crónica es aquella que dura más de 6 semanas. Es más frecuente en mujeres y en adultos jóvenes
y en gran porcentaje no se llega a conocer cuál es la causa y en estos casos tiene que, una vez descartada todas las otras posibilidades, que sean por alimentos, que sean por infecciones, por medicamentos, entonces tenemos que pensar en la posibilidad que puede ser por estrés o asociada a enfermedades autoinmunes. De las otras urticarias, las urticarias físicas, una importante es la urticaria colinérgica, que está desencadenada por ejercicio, sudor y estrés y se caracterizan por pequeñas lesiones. Aquí, miren, me salté esta diapositiva donde, de la clínica. El prurito es un síntoma constante, se presentan abones o ronchas, son eritematosas o pueden tener una apariencia más clara, ya que el edema dérmico mm, puede a su vez comprimir los vasos adyacentes y entonces producir ese efecto como de clareamiento, como que hay una vasoconstricción, pero por el edema. Em, Pueden ser circunscritos, pueden ser pequeños, aislados o confluentes, pueden ser pequeños o gigantes. Y en la urticaria colinérgica, las lesiones son pequeñas, dan la apariencia de pápulas, pero al hacer la digitopresión se desaparece completamente. Entonces, esa es una característica de la urticaria colinérgica. Ahora, los sabones o ronchas son transitorias, no duran más de 24 horas en el mismo lugar. Entonces, una urticaria aguda puede durar 6 semanas, o sea, un mes y medio, pero las lesiones van a ir cambiando de lugar. Y a medida que van mejorando, desaparecen completamente, no dejan ninguna lesión en la piel, ni manchas, nada, desaparece completamente. Cuando el edema afecta a los tejidos blandos, llamamos de angioedema. Y otra característica es el dermografismo, ya que al presionar la zona con un bajalengua, con el mismo dedo o cuando el paciente se rasca, se marca esa zona y eso se llama dermografismo y tiene una graduación desde una cruz cuando es solamente una área eritematosa plana o puede ser elevada, 2 o 3 cruces. Nos quedamos aquí con las urticarias, otros tipos de urticarias como el por calor, por frío, acuagénica, enfermedad del suero, dermografismo que puede acompañar una urticaria o puede también el ser hay personas que tienen un dermografismo familiar y que se presentan el dermografismo pero sin prurito. Eso puede suceder, entonces se les marca la ropa, el cinturón, el pantalón, donde ha apretado un lugar, se eleva y se hace eritematoso. Y la urticaria tipo anafilaxia. La anafilaxia es una reacción sistémica aguda que se aparece luego de una sensibilización cuando recibe nuevamente el antígeno. Y estas manifestaciones cutáneas incluyen sibilancias, tos, puede haber diarrea, mareo, cefalea, pérdida de la conciencia, cambios en la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. Y en cuestión de minutos, este paciente puede llegar inclusive a perder la vida. Las reacciones anafilácticas exigen medidas de emergencia. Aquí les pongo un esquema, pero esto ustedes cuando pasen por emergencia van a revisar bien cuál es el protocolo que los emergenciólogos les recomiendan o cuando pasen por la rotación durante el internado. Pero tienen que saber que esto puede suceder y que es una emergencia. Ahora, una urticaria no necesariamente va a llevar a una anafilaxia y una anafilaxia sistémica no siempre va a tener primero las lesiones cutáneas. Puede suceder directo con las manifestaciones sistémicas.
El diagnóstico es clínico. La historia clínica es fundamental. ¿Con qué relaciona el paciente de todos los desencadenantes que hemos revisado? En el examen físico, aunque a veces pueden no verse las ronchas en el momento de la consulta, hacemos las pruebas con dermografismo, aunque generalmente si al menos el paciente ha programado la cita, es posible que ya esté tomando un antialérgico y que en el momento de la consulta no tenga lesiones. Vamos a pedir en los pacientes que tienen un cuadro muy severo o en la urticaria crónica, laboratorios. Hemograma, el BDRL, que es de rutina en dermatología, coproparasitológico seriado, radiografía de senos paranasales, entre otros, y lo que ustedes vean eh, adecuado según su historia clínica. El paciente, especialmente las urticarias crónicas y cuando hemos descartado esta relación con sustancias o con infecciones, podemos hacer pruebas al, con alergenos que pueden ser, hay paneles en sangre y también el prick test que es con intradermoreacción. Y esto en general lo hacen más los inmunoalergólogos y los paneles de alimentos o de aeroalergenos. Esto se puede hacer en sangre con detección de una IgE específica. La detección con medicamentos tiene que ser supervisada por, por un médico mm, con experiencia o con un inmunoalergólogo porque pueden ser reacciones graves. El tratamiento es fundamental identificar y apartar el desencadenante. Hacemos dieta y cuidados hipoalergénicos en todos los pacientes que tienen urticaria porque pueden ser la causa de alimentos, pero también pueden haber reacciones cruzadas. Entonces, hay que hacer todos esos cuidados para que el sistema inmune baje ese estado de alerta y las medicaciones respondan mejor. Usamos antihistamínicos H1. Ahora, ¿cuál vamos a usar, en qué dosis y en qué vía? Va a depender de la gravedad de la urticaria. Podemos ir desde tratamientos por vía oral con loratadina, cetericina, un comprimido al día. Podemos usar clorfeniramina por vía oral o por vía intramuscular o endovenosa. Acuérdense que la clorfeniramina produce sedación, eso tienen que tener cuidado. Y en casos graves, bueno, tendremos también que internar al paciente. Y bueno, además ya les dije de la anafilaxia, la importancia de tomar todas las medidas adecuadas. Aquí tenemos en la imagen, son lesiones elevadas y sí tienen una coloración un poquito más como clareada, pero eso es por lo que les decía del edema que comprime los vasos, el edema dérmico. Aquí se puede ver un poquito más lo que es el eritema. Aquí en esta imagen vemos el eritema, lesiones elevadas, eritematosas, que sí describimos como ronchas confluentes. Aquí se observa más el eritema. A veces puede tener una presentación un poquitito más, llamamos como figurada, pero forman como, como arcos, pero al hacer la digitopresión desaparece completamente y eso es lo importante para hacer el diagnóstico. Aquí vemos una imagen de un ejemplo de dermografismo. Al pasar un bajalenguas, se eleva la piel y se produce eritema. Y aquí en mucosas, aquí en el caso en los párpados, pero puede ser en los labios. Cuando el paciente siente como los labios se están hinchando y siente como un carraspeo, como una tos, eso puede ser un signo de que está haciendo un edema de mucosa de glotis y puede ser un signo de alarma para un cuadro más severo. ¿Alguna pregunta? Doctora,
Sí, Ahí podemos hacer diagnóstico diferencial con tiña, donde hay esa este, línea delimitada, la sí. anterior, esa. Ya, mira, a simple vista, si ven esta lesión así tan lineal y así semiarco, de lejos sí. Pero si tú me preguntas si la urticaria es un diagnóstico diferencial de tiña, no, porque vamos a ver al paciente, vamos a hacer la digitopresión y aquí va a desaparecer totalmente. Y en la tiña, las lesiones, esa actividad del borde, son lesiones papulosas, son vesículas, no desaparecen a la digitopresión. Entonces, de lejos, sí, pero al examinar de cerca a tu paciente y hacer la maniobra adecuada, ya deja de ser un diagnóstico diferencial. ¿De acuerdo? Gracias, doctora. Muy bien. Seguimos. Vamos a hablar. Siempre sus preguntas, chicos, enriquecen la clase. Así que no es el momento adecuado para hacer todas las preguntas todas las dudas que tengan. Hablemos de erisipela. La erisipela es una infección causada por estreptococo beta hemolítico del grupo A, especialmente por esta bacteria. Sin embargo, también puede ser causa los estafilococos aureus. La erisipela tiene un compromiso en el tejido celular subcutáneo que también se acompaña de compromiso en los vasos linfáticos, o sea, va a tener una linfangitis. También puede haber linfangitis pura sin erisipela y en el caso de que haya solo compromiso del tejido celular subcutáneo puede tratarse de una celulitis. Generalmente el organismo va a entrar a la piel a través de una picadura, una fisura y prolifera y se disemina localmente. La recurrencia es frecuente y los factores predisponentes para ello son el estasis venoso, el edema, la diabetes mellitus. Pero cualquier persona es susceptible de sufrir una erisipela, solo que en estos casos la erisipela recurrente es más frecuente y los pacientes que no hacen un tratamiento adecuado. El primer episodio de erisipela generalmente se presenta con un pródromos de fiebre, malestar general y escalofríos. Luego de 24 horas con esta sintomatología general, aparece un dolor local donde se va a instalar ya la erisipela. La localización más frecuente son los miembros inferiores, pero aquí en forma unilateral. Aquí eso voy a corregir. Es poco habitual y hay que plantearse otros diagnósticos si es bilateral. Generalmente la erisipela afecta un solo lado. Ya, miren, aquí lo había especificado ya. Qué bueno. Pero puede presentarse en cualquier otra parte, en la región preauricular, en el antebrazo, en cualquier parte. Son placas eritematosas, brillantes, calientes, edematosas, pero mm, es un edema como que más duro. No, al hacer presión no va a desaparecer. Los bordes son difusos o pueden ser definidos y tiene una tendencia a extenderse localmente. Ocasionalmente puede presentar ampollas. Cuando se presentan ampollas, se asocia más con erisipela de etiología estafilocócica y presenta una linfangitis y una linfadenomegalia satélite, que eso se traduce con esa linfadenomegalia satélite, cuando es en la pierna, generalmente es a nivel inguinal. Aquí los pacientes le llaman comúnmente como seca. Entonces, uno va a examinar al paciente y el mismo paciente dice, me salió una seca aquí y es una adenomegalia satélite. Vemos esta imagen eritematosa, con edema, es brillante. Aquí en esta otra imagen el eritema es más opaco porque ha ido avanzando. Y si ustedes se fijan, en esta área de aquí, el eritema es brillante
y tiene aquí el signo que se llama el signo en, en piel de naranja, y esto es por un edema dérmico. Aquí hay una erisipela ampollar. En realidad esto ya es una flictena más que una ampolla. Y fíjense aquí que tiene eritema, pero es un eritema purpúrico, tiene un color como más vinoso, y aquí tiene el signo de la piel en cáscara de naranja, aquí y aquí. Esta localización es menos frecuente en el muslo. Vemos ampollas, flictenas de un contenido seroso. Vemos el eritema difuso. Hay un aumento de volumen, eritema difuso, y hay vesículas. En estos casos, que aparecen en lugares poco habituales, nos planteamos otros diagnósticos diferenciales. Tenemos que preguntar, por ejemplo, si ha habido contacto con plantas que se hayan podido aplicar alguna sustancia, que pueda ser una dermatitis de contacto alérgica. Pero en los síntomas, si ha habido prodromos con malestar general, con fiebre, sí pensamos sobre todo en un cuadro infeccioso. Pero en estos casos sí hay que investigar posibilidades de contacto, inclusive contactos con insectos que pueden dar ese tipo de reacciones más severas. Aquí hay una paciente que ya comienza a tener una linfangitis crónica. Se ve la piel que se está engrosando. Miren, aquí es una planta del pie también con hiperkeratosis, con fisuras. La piel es gruesa, se ve que es una paciente con cierto grado de obesidad. Aquí se ve el eritema que tiene los bordes difusos, y hay algunas soluciones de continuidad, algunas erosiones aquí también. Tratamiento. Cuando el reposo absoluto y mantener, si es en la pierna, mantener el miembro inferior elevado a 30 grados. Idealmente el reposo tienen que ser 30 días, 3 semanas. Localmente se aplican fomentos fríos o compresas frías. Se dan analgésicos, antiinflamatorios, dependiendo eh, ahí el grado del dolor, de inflamación, patología de base, mm, lo que ustedes estén también más familiarizados para el escoger el antiinflamatorio. Aquí les pongo un tratamiento de primera línea que es, digámoslo así, como clásico, que es la penicilina procaínica, 400.000 unidades cada 12 horas, pero es bastante doloroso porque son inyecciones intramusculares cada 12 horas, un mínimo de 10 días. Es muy efectivo, pero sí es doloroso. Ustedes pueden optar por tratamientos por vía oral. También aquí yo les pongo algunos ejemplos en pacientes que son resistentes a la penicilina o que tienen alergia a la penicilina, pero también puede ser una opción un paciente que rechace este tratamiento con inyecciones intramusculares. Lo que sí, cuando es por vía oral, tienen que asegurarse que el paciente cumpla a cabalidad el tratamiento, guarde el reposo eh, para que tenga el efecto que deseamos. La penicilina procaínica, perdón, benzatínica, 1.200.000 unidades intramusculares cada 20 días. Por supuesto, en pacientes que no sean alérgicos a la penicilina. Y le damos 3 dosis. En realidad, una al inicio del tratamiento y después cada 3 meses. Cada mes, perdón, por 3 meses. En los casos en que el paciente requiera internación, vamos a ver la opción terapéutica según ya cada paciente. Y cuando el paciente con erisipela requiere internación, cuando hay una patología de base, como diabetes mellitus, si es una persona de edad avanzada o un niño pequeño, la localización, por ejemplo, si es en la cara, si el paciente está en mal estado general, si tiene mucho compromiso vascular. ¿Y cómo vamos a saber si tiene mucho compromiso? Cuando el eritema es purpúrico. Y cuando
Perdón, que ya me está saliendo la imagen de que estamos quedando sin tiempo. Acuérdense que entramos a el mismo link. Cuando no hay respuesta a tratamientos. Entonces, ¿qué puede pasar? Que el paciente ya sea resistente, o sea, esa bacteria sea resistente al antibiótico que hayamos escogido. Entonces, el paciente requerirá otro tipo de medicación más potente y también tal vez una vía endovenosa. ¿Alguna pregunta? Doctora, Doctora, disculpe. buen día. Una pregunta. Sí. Sobre el reposo absoluto con miembro inferior elevado de 30 grados, ¿eso es por el edema o por qué? Para mejorar el retorno venoso. Sí, es parte del tratamiento Ah, y ya, muy gracias. importante. El retorno venoso y linfático, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, una pregunta. Cuando dijo sobre las indicaciones en la erisipela, ¿a qué se refería cuando con compromiso vascular? Sí, en la erisipela el principal componente vascular, en realidad es vasos linfáticos, pero puede haber compromiso venoso también, puede favorecer a que hayan trombos, puede favorecer a necrosis y entonces ahí hay que pensar en usar anticoagulantes y una monitorización más estrecha. Gracias. El eritema multiforme es un trastorno inmunológico autolimitado de la piel y de las mucosas. Se caracteriza por máculas eritematosas, por pápulas, vesículas, ampollas, por eso se llama multiforme o también algunos le llaman polimorfo. La lesión característica que clínicamente nos hace pensar en un eritema multiforme es la lesión en iris. Los desencadenantes más importantes en el eritema multiforme son los medicamentos. Ahora, hay algunas formas de, de, mm, de eritemas multiformes que pueden ser recurrentes y en esos casos, bueno, tener un episodio, dos episodios dentro del mismo tiempo, en un periodo de 3 meses, puede suceder. Pero si se resuelve y pasan 6 meses y vuelve a presentar o de aquí a un mes que ha mejorado vuelve a presentar o cada año presenta, entonces tenemos que pensar en la posibilidad de un eritema multiforme asociado a herpes simple, a micoplasma. Hay eritemas multiformes y algunos idiopáticos y algunos que pueden ser los recurrentes también pueden ser una paraneoplasia que vamos a ver más adelante qué trastorno es. El cuadro se acompaña de dolor, de mialgias, de malestar general y de fiebre. Ya mencionamos que la lesión patognomónica es la lesión en diana o en iris o en tiro al blanco, que presenta un centro rojo o rojo azulado rodeado de un eritema pálido. Pueden presentarse varias formas de lesiones en diana. Pueden ser que tenga solo 2 discos, pueden tener 3, o pueden tener, pueden ser elevados o pueden ser planos, ¿no? Y la característica es que presentan siempre al mismo tiempo. Una vez que aparecen, aparecen las lesiones y tienen esa sincronización de tener varias lesiones al mismo tiempo. Se distribuyen en cualquier parte del cuerpo, pero es más frecuente en las extremidades y en las regiones palmoplantares. Las lesiones presentan cuadros, pueden ser crisis agudas que duran 2 o 3 semanas y después puede volver a presentar. Pero una vez resuelto, después de unos, como les decía, más o menos unos 3 meses, generalmente ya no, si es por medicamentos, no debería
y no está, por supuesto, no vuelve a estar expuesta a a ese medicamento, no debería volver a presentar. El tratamiento, siempre pedimos laboratorio de rutina. Vamos, acuérdense que en el síndrome de Steven-Johnson que vimos en Ampallares, existía la posibilidad de observar lesiones en diana. Les mostré una foto. Hoy en día se considera que el paciente que tiene eritema multiforme no va a evolucionar a un síndrome de Steven-Johnson, pero un síndrome de Steven-Johnson puede presentar algunas lesiones en diana. El estudio anatomopatológico es muy importante para el diagnóstico, para confirmar el diagnóstico. Hay que identificar y eliminar la causa subyacente y una vez que tenemos detectada cuál es la causa o dependiendo de la severidad ya podemos iniciar prednisona a dosis de 1 miligramo por kilo de peso al día y en los casos graves hay que internar al paciente. Estas son las lesiones en diana o en tiro al blanco o en iris. Aquí tiene esta mácula eritemato violácea, es más tipo como vino, ¿no? Después tiene un halo más claro y después un halo más eritematoso. Aquí tenemos un eritema multiforme con solo 2 anillos. Uno eritemato violáceo al centro y un halo eritematoso más pálido en la periferia. Miren los pulpejos de los dedos con esta característica de eritema violáceo. Aquí hay una ampolla, aquí hay una aflictena, aquí hay ampollas y esta base eritemato violácea o vinosa. Pueden tener esta apariencia de ser como ronchas, ahí elevado, pero miren, aquí se puede ver esa área, aquí ya está un poquito en remisión y van dejando estos casos, estas manchas hipercrómicas, pero aquí tiene 2 halos nada más, uno más oscuro y uno más claro alrededor. Aquí lo mismo y más claro. Pero estas lesiones son placas, no son ronchas. Aquí lo mismo, manchas circunscritas, redondeadas, eritemato violáceas. ¿Alguna pregunta? Disculpe, doctora, ¿con qué síndrome se confundía? ¿Mencionó usted? No, no es que a ver, el síndrome de Steven-Johnson, cuando vimos reacciones medicamentosas ampollares, ¿se acuerdan? Fue la tercera clase. Mencionamos el síndrome de Steven-Johnson. En esa clase había les mostré una pacientita pediátrica y tenía una lesión en tiro al blanco en el cuerpo, en el síndrome de Steven-Johnson. Gracias, doctora. Exantemas. Exantemas este tema no está en su libro, por si acaso. Sí lo pueden encontrar en Harrison. Es un tema que es muy amplio. Ustedes seguramente que van a estudiarlo después en infectología, en pediatría, en las diferentes especialidades, pero aquí les vamos a dar un poquito una introducción, un pantallazo de lo que son los exantemas. Se definen como un eritema generalizado agudo. Llamamos enantema cuando el proceso, la erupción, se compromete la mucosa. Y los síntomas van a ser muy diferentes entre sí y van a estar relacionados con la etiología. Es así que cuando tiene una etiología infecciosa, los síntomas generalmente, porque hay algunas excepciones, van a presentar fiebre, artralgias, mialgias, puede haber malestar general. En cambio, cuando es una etiología